Por si las moscas, vamos a hablar del cambio democrático en México, es decir, vamos a hablar del libro que coordinó John Ackerman. John, ¿cómo has estado? Muy Bienvenido a bien, Por si las moscas. muchas gracias, Guillermo. Un gusto, un honor estar aquí. John, cuéntanos un poco el origen del libro, porque es un libro que inaugura, ¿no? Sí, Una actividad tuya en la UNAM. así es. Bueno, es un nuevo esfuerzo en la UNAM que se llama el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Se creó apenas el 21 de marzo, día de Benito Juárez, el día de la primavera, Okay. en 2019. Y es un nuevo esfuerzo de toda la UNAM, no es un centrito en una esquina, sino tiene un mandato horizontal de articular la investigación o el trabajo de la Universidad Nacional en materia de democracia, justicia y sociedad. Y esta es la primera publicación, el primer libro que reúne pues unos 40 Unos autores 40 ensayos, sí. nacionales, internacionales, y muy plural, se llama El Cambio Democrático en México, los retos y posibilidades de la Cuarta Transformación, Okay. pero no estamos tirando línea, no estamos diciendo esta es la Cuarta Transformación, sino abriendo el debate, la discusión sobre qué momento histórico estamos viviendo hoy. Exacto. Yo creo que un punto muy importante del libro es el significado que le dan a las elecciones del 2018. Claro. Yo creo que eso es lo que une todos los textos. Insisto, es muy plural, no son nada más morenistas, hay personas de diferentes Bueno, pues hay expresiones y académicos, orientaciones, está el propio disciplinas. rector, está. Y el mismo rector escribe el prefacio, la introducción, pero sí, la coincidencia, el consenso es que algo histórico pasó el 1 de julio de 2018. Hubo un rompimiento. ¿Cómo vaya a terminar este nuevo esfuerzo de construcción democrática? Pues no sabemos, apenas llevamos un año, pero algo espectacular pasó el 1 de julio. Tenemos que entender qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y cuáles son las perspectivas hacia el futuro que se abren en materia de régimen político, movimientos sociales, relaciones con los Estados Unidos, modelo económico, combate a la corrupción, derechos humanos, toda una serie de temas. Yo creo que uno de los puntos principales que también hace el libro es que se trata de verdaderamente un cambio de régimen. Así es. ¿En qué sentido lo dicen? Mira, mi hipótesis, que describo en la introducción, que no necesariamente lo comparten todos los autores, es que sí estamos iniciando otro proceso muy distinto a lo que estábamos viviendo entre 97 y 2018. Eso se llamaba la famosa transición democrática. Exacto. Mi libro anterior se llama El mito de la transición democrática. Nos vendieron esta idea de que todo iba a ser muy tersa, que muy nada más light, con el cambio con electoral, elecciones, con alternancia, no PRI, PAN, PRD, etcétera, y íbamos a avanzar bien. Pues no, resulta que no fue suficientemente fuerte el concepto, la praxis, la idea de transición democrática como para romper con ese sistema tan corrupto y tan saqueador. Entonces, ¿qué nos invita a hacer el presidente de la República López Obrador? Es pensar, poner la vara alta, ¿no? Ya no nada más transición, sino cambio de régimen, ¿no? Un nuevo momento histórico, una nueva relación entre el Estado y la sociedad, no solamente elecciones y alternancia. El observador plantea ese concepto y da una idea de qué se trata, la comparación con la primera, la segunda, tercera transformación, las figuras de Morelos, de Hidalgo, de Juárez, de Madero, de Cárdenas, pero pues, como que nos toca a nosotros también los académicos, pues darle sentido, debatir y discutir realmente qué significa esto y qué es lo que hay que hacer para que en 6 años o 10 o 20 realmente los historiadores del futuro estén hablando de que realmente hubo una cuarta transformación. Claro, porque ¿no? también otra cosa que dices en la introducción es que están haciendo historia del presente. Así es. Entonces tienen como el punto muy cerca, muy. Sí, es difícil, es difícil. Bueno, en cierto sentido, cualquier ejercicio de historia pues, está sesgada por donde estás, ¿no? Todo el mundo leemos la historia en función de nuestros intereses, de nuestro posicionamiento, pero viendo el momento presente desde un lente histórico es aún más complicado, pero hay que hacerlo, porque es muy fácil pensar que nuestra vida hoy pues no es tan relevante, no, los grandes figuras eran del pasado, Madero, Cárdenas, Juárez, y atreverse a decir, pues igual López Obrador también es una figura así, no, porque lo vemos tan cerca y tan humano, y nos vemos a nosotros mismos tan humanos, que no nos cae el 20, que sí, la historia puede ser que esté ocurriendo en el futuro, van a hablar de todos nosotros, como un momento histórico, Claro. Y igual van a decir, oye, qué tontos los mexicanos ahí, que no supieron aprovechar de este momento, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que es interesante de tu texto introductorio es que hablas de la insatisfacción a la democracia, por la democracia.
¿Por qué no Sí, abundas un poco sí, claro. en eso? Una cosa... Y de ajá. cambios en otras partes del mundo que tienen que ver con esto. Sí, México se destacaba, vamos a ver las nuevas encuestas, cómo queda el asunto, pero hasta antes de 2018, México en toda la región latinoamericana era el país que menos Y estaba satisfecho con su democracia. con su democracia. Solamente 17% de la población, cuando les preguntaba, ¿estás satisfecho con el funcionamiento de tu democracia? Decían, pues no, pues sí, 17, los demás, 80 y tantos más, decían no. Los politólogos tradicionales, más cuadrados, más de una escuela estadounidense de la transitología, se quejaban de eso. Decían, oye, estos mexicanos como que no saben reconocer o valorar la democracia, tienen una cultura política autoritaria, no confían en sus instituciones. Yo, desde hace años, en este capítulo se refleja, he dado una lectura totalmente al revés. Digo, mira, con el régimen anterior, autoritario, corrupto, neoliberal, represor, saqueador, puedes seguir una larga lista, ¿realmente estás satisfecho con eso? No reflejaba una sofisticación en tu conciencia política, sino todo lo contrario, es que no quieres ver la realidad. Bueno, además, estar insatisfecha era lo positivo, entonces ese 80% es insatisfacción, era lo que nos empujó a hoy a realmente exigir un cambio, ¿no? Sí, con un aspecto importante del libro y obviamente histórico es la manera en que López Obrador llega al poder. Es decir, llega con con un voto muy grande, llega con un respaldo pues, muy abultado que le permite, bueno, pues Una gran gobernar como lo legitimidad, hace. pues, sí, una Exacto. gran legitimidad. La verdad es que estas elecciones de 2018 fueron las elecciones más democráticas, que daba una legitimidad democrática más fuerte al presidente en décadas. Por eso se llama el libro El Cambio Democrático en México. Algo democrático está pasando y es una respuesta a también, por supuesto, aquellos puntos de vista que dicen, que insinúan, que afirman que lo que está pasando hoy, desde el 1 de julio, sería un desliz autoritario, sería un retorno al pasado autoritario. Hay voces muy claras, Vargas Llosa, Krause, Aguilar Camín, muchos dicen eso, Bueno, pero la verdad es que no veo que esto tenga pies ni cabeza, ¿no? A ver, vamos a tratar ese punto que me parece un punto polémico, ¿Sí? que de hecho está al final de tu introducción. Sí. Tú estás diciendo que López Obrador concentra el poder, en realidad no es antidemocrático, sino es una manera de llevar el movimiento o la cuarta transformación al otro lado. ¿No? Mira, ¿No estás diciendo eso? Mira, lo que estoy diciendo es que López Obrador es un líder profundamente democrático. Ajá. Rechazo la idea de que él sería un ultracentralista del poder. Ok. Al contrario, lo que tiene es un liderazgo fuerte. Y esto es diferente. Quien centralizaba el poder era Peña Nieto. Era el Pacto por México. ¿Qué hizo el Pacto por México? Sí, el Pacto por México desapareció la oposición. oposición. Es decir, PRI, PAN, PRD, todos vénganse acá, hacemos nuestros pactos atrás puertas cerradas en Bucareli y los pasamos a la Cámara de Diputados, el Senado, para que a los levantaderos lo aprueben. La reforma energética del petrolera se aprobó en 15 minutos en la Cámara de Diputados. Eso es acabar con la división de poderes, centralizar Bueno, el poder. se acabó con los partidos. Así es. López Obrador tiene un liderazgo fuerte, por ejemplo, la gente lo quiere, lo sigue, le hace caso, lo respeta, ¿no? Pero esto no lo hace autoritario, ¿no? Sino, para mí, justamente es lo que necesitamos, un liderazgo democrático. Tomemos, por ejemplo, el tema de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. Algunos dicen eso. Tener que interrumpir, John, Claro porque que sí. si no se nos va a ir el tiempo, pero quedémonos con la mayoría de Morena en el Congreso para Muy regresar bien. con eso. Gracias. Estamos de regreso en Por si las moscas, soy Guillermo Sorno, ustedes están en Canal 22 y estoy hablando con John Ackerman sobre el cambio democrático en México, que es en realidad una compilación de ensayos, Sí. producto de un trabajo de, ¿cuántos meses, John? Un par de años, la de verdad, un par de reúne años. desde antes de la elección y después. Ajá. Ok. Hablábamos de un punto que a mí me parece cuestionable de tu introducción, en donde decías
que hablabas a favor de la concentración del poder Es que la en, palabra... en López Obrador. Y entonces íbamos a hablar del El Congreso y Morena. el concepto de la Sí. introducción es un concepto que utilizo que es la hegemonía democrática. Ok. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la diferencia? Hegemonía es un concepto gramsciano Sí, sí. de liderazgo político. O sea, si ejerces hegemonía, justamente no ejerces la fuerza, ejerces un liderazgo fuerte a partir de la legitimidad. Es lo que tiene el observador. Y eso no es antidemocrático, sino prodemocrático, porque justamente ejerce este liderazgo porque cuenta con el respaldo de la ciudadanía, no en contra de las mayorías, no con represión ni control, sino a partir de esta legitimidad. Ahora, con respecto al Congreso, Morena cuenta con una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos dicen, bueno, entonces controla Morena, el presidente de la República, todo. Y esto es autoritario. Bueno, podemos hablar de otro referente histórico y en otro país. En Brasil, la primera vez que llega Lula, similar al observador, ahora para Lula fue su cuarto intento, llega a la presidencia de la República, pero no tiene mayoría en el Congreso. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente, para poder aprobar sus leyes transformadoras, su propia transformación, tenía que estar pactando con el viejo régimen, ¿no? Llegando a acuerdos con su equivalente al PRI, al PAN, al PRD, negociando, qué sabe qué. Y esto lo alentaba, ¿no? El proceso de transformación e incluso lo involucraba en un régimen corrupto. Hubo incluso casos de corrupción importante en su gabinete. López Obrador, con esa mayoría en el Congreso, justamente cuenta con la libertad para avanzar con reformas transformadoras sin tener que pactar con el viejo régimen autoritario. Entonces, en los hechos, es una libertad democrática. ¿Podría abusar de ese poder? Por supuesto que lo podría hacer, pero no lo hemos visto. Las reformas constitucionales legales han sido todas libertarias. ¿Pero qué opinas, por ejemplo, del nombramiento de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos o incluso... Rosario Piedra Ibarra es un gran caso. Escribí una columna en Proceso, hay que verlo, sobre ese tema. Esto fue un terrible sabotaje de parte del PAN de un proceso perfectamente legítimo. La señora Rosario Piedra Ibarra es una luchadora por los derechos humanos, tiene un perfil totalmente diferente a los anteriores líderes de la CNDH, pero su vinculación con grupos de izquierda, desde antes de la existencia de Morena, sino con la izquierda, su propio hermano fue desaparecido en los 70s por participar en un movimiento de izquierda, generó tanto coraje, enojo en el PAN, y el PAN, no teniendo los votos para tumbar ese nombramiento democráticamente, sabotean, siembran papelitos que no eran votos para poder después decir, perdieron 2 votos, cuando no era cierto, totalmente mentira. Fabricaron videos, supuestamente un voto doble de Monreal. Fue toda fake news y manipulación. La señora Rosario Piedra Ibarra recibió los votos legítimamente el 7 de noviembre y ella no hubo ningún problema legal con su nombramiento. Ella sí pertenece a Morena, ocupó un cargo de dirigente de Morena de 2013 a 15, pero la ley no prohíbe alguna militancia en un partido, solamente ser líder y un año antes, entonces no hubo ningún problema legal con su nombramiento, nada, todo fue una fabricación, sí, pero parece, un sabotaje. Que un organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendría que observar, digamos, el comportamiento del Estado frente a los derechos humanos de la gente, está ahora en manos de una amiga del presidente. No, está en manos de una víctima y una luchadora social. La CNDH se creó en 1992. En el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Salinas lo creó como una simulación. Como el Congreso de los Estados Unidos estaba reteniendo la aprobación del NAFTA por las violaciones de derechos humanos en México, Salinas dijo, no voy a resolver los derechos humanos, voy a hacer una comisioncita ahí, poner mis amigos. Esto ya se ha ido cobrando su autonomía en la CNDH, ha habido presidentes de CNDH, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero todos de un estirpe más burocrático, jurista, ¿no? Es un viento de los nuevos tiempos de que ahora tenemos un activista y una víctima.
el hecho de que ella sea de izquierda no la descalifica. O sea, al contrario, ella por supuesto va a defender los derechos humanos hay que verlo en la práctica, ¿no? Pero yo tengo claro, Ya conociéndola, veremos. que ella va a defender las víctimas. Ok. El hecho de que sea de izquierda no la descalifica, sino todo lo contrario, es alguien que realmente está cercana a las víctimas de los movimientos sociales. Y esto también, la cuarta transformación no puede ser solamente el Poder Ejecutivo. También tenemos que tener renovaciones democráticas en todos los poderes. Poder Judicial, por ejemplo. Arturo Saldívar se lleva bien con López Obrador. ¡Ah, qué cosa! Tiene que golpearlo a cada segundo, tiene que ser como un partido de oposición. No, Saldívar dice claramente, no, mi papel es controlar el poder y trabajar incluso juntos con el Ejecutivo para la transformación. No es pecado eso. Es lo mismo, si acaban de nombrar en la terna a Margarita Ríos Farjat, que se percibe como la persona más cercana al presidente. Margarita Ríos Farjat tiene un doctorado en Derecho, ha hecho un trabajo fantástico en el SAT, o sea, acabando con las condonaciones fiscales, aguantando unas presiones. Ella es de Monterrey, no es amigo de la infancia de López Obrador de Macuspana. Ella es una abogada de Monterrey, no milita en Morena, su ideología es muy ecléctica. Lo que ella tiene es honesta, es profesional, y eso hay que celebrarlo. El hecho de que pues sí, igual se saluda bien con el presidente, no puede ser una forma de descalificarla, hay que juzgar a la gente por sus méritos. Bueno, tú te haces una pregunta en el libro que es ¿cómo rescatar el ideal democrático? Sí. ¿Qué respondes? Es difícil porque hoy está muy desacreditado, justamente por estas visiones tan minimalistas, burocráticas de la democracia, que la democracia nada más sería alternancia y elecciones, ¿no? Por un lado, como que ya no tiene suficiente fuerza. Entonces ahora lo que genera pasión en la política ha sido esos líderes populistas. No me gusta el concepto populista, pero lo usamos por el momento. Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, etcétera, son los que están movilizando las masas, ¿no? Entonces ya la idea de democracia ya me ha resultado muy aburrida, muy burocrática. Entonces un poco la visión de este libro, y entiendo que la visión de lo que todos estamos intentando hacer en este país hoy es revitalizar la democracia. La democracia no es solamente políticos, elecciones, es transformación, es participación y es justicia, ¿no? Bueno, muy bien, vamos otra vez a interrumpir aquí y regresamos contigo. Con mucho gusto. Estamos de regreso en Por si las moscas, estamos hablando del cambio democrático en México, que es un libro que compiló John Ackerman después de, ya sabemos, un par de años de trabajo desde la UNAM. Otro aspecto importante del libro es la pregunta que te haces, que es ¿cuál es la contribución mexicana a la democracia? Mira, México ha sido un faro, un líder en materia democrática y de transformación social desde hace mucho tiempo. El solo hecho de que estemos hablando de la cuarta transformación dice que se toma por hecho que tuvimos 3 transformaciones antes. No cualquier país tiene eso, ¿eh? Algunos tienen 1, 2 o 0, o apenas están en su primera. Nosotros, nuestra independencia, por ejemplo, fue transformadora. Morelos y Hidalgo pues, son nuestros héroes, pero también destacaron en todo el concierto de América Latina, incluso del mundo, como particularmente radicales en su visión de justicia, de esa independencia. No todos los independientes eran así. En Brasil mismo, por ejemplo, la independencia de Brasil fue que el hijo se independizó del padre y punto, ¿no? En los Estados Unidos, George Washington era dueño de esclavos. Morelos, afrodescendiente. Entonces, hay algo ahí muy especial en nuestra historia. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, nuestra revolución de 1910-17, la primera revolución social del mundo del siglo XX, ¿no? Y con nuestra constitución de 17, que pone los derechos sociales en la Carta Magna, la primera constitución así en el mundo. Luego, más recientemente, el zapatismo. Zapatismo en los 90s rompió una escena internacional como la primera gran protesta en contra de esto, la globalización neoliberal, ¿no? Entonces México ha estado en la vanguardia en muchos momentos históricos y la tesis es, si lo sabemos apreciar, reconocer y participar en ello, este momento hoy
puede ser un momento en que México otra vez toma liderazgo. Hay un contexto de colapso democrático en el mundo entero, ya mencionamos algunos casos. En Europa en general hay una depresión terrible. Hace unos meses hice un viaje ahí a una conferencia sobre México, de la democracia, el proceso político, y la gente se queda maravillado, porque están deprimidos en Europa, sienten que se les va Europa en sí, se les va la democracia, las instituciones, está aflorando el racismo contra los migrantes, la intolerancia, la división, y de repente México surge, ¿no?, como un ejemplo muy ecléctico también. Es que eso es muy interesante. El observador no es un socialista clásico, ni comunista, ni capitalista, ni liberal. Es muy mexicano esto, muy sincrético, ¿no? O sea, la raza cósmica, Entiendo ¿no? lo que dices, pero al mismo tiempo pienso que López Obrador no es un líder internacional en el sentido, o sea, no le gusta hacerlo, no le gusta encabezar. Viene Carlos Fernández y no, más o menos le hace caso. Se han tratado de acercar con él otros líderes latinoamericanos de la izquierda y no hay no encuentran mucho eco en López Obrador. Yo diría lo contrario. Mira, es cierto que no ha salido del país. A lo mejor encuentran con el Andrés Manuel canciller, López Obrador etcétera. no ha salido del país. Por principio, él dice, mejor política externa es buena política interna. No quiere estar gastando tiempo y dinero en cumbres con reyes y reinas. O sea, para él eso es un desperdicio de tiempo. Pero un líder internacional cada día lo van reconociendo más claramente. Estas mismas visitas, Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, viene primero a México en su primer viaje internacional y propone, el observador está de acuerdo, en generar un eje humanista, progresista en América Latina. Alberto Fernández vino a la UNAM, tuve el privilegio y el honor de organizarle una gran conferencia en el Colegio de San Ildefonso y reconoció mucho el liderazgo de Andrés Manuel. La llegada de Rafael Correa también ha andado por acá. Evo Morales, la llegada de Evo Morales Evo aquí Morales es espectacular. La verdad es que más allá de lo que uno opine de lo que haya ocurrido en Bolivia, para mí fue claramente un golpe, pero más allá de ese debate, estamos rescatando este liderazgo internacional de México como una casa para los perseguidos políticos del mundo. Entonces, yo creo que sí está colocando a México de nuevo en la palestra internacional como un líder, cuando antes, con Peña Nieto, con Videgaray, con Meade, lo habíamos perdido. Ay, sí, Financial Times nos dedicaba, o Time Magazine, unas portadas diciendo que Saving Mexico y que Peña Nieto muy moderno, etcétera, pero eso no es liderazgo internacional, eso es apapacho de los poderes financieros internacionales, pero lo que está haciendo el observador hoy, sí creo que está trazando una ruta de liderazgo muy interesante hacia Centroamérica. 20 millones de dólares, creo, va el proyecto de apoyo a Centroamérica. O sea, eso es una política exterior fuerte. Pero Su relación con Trump ha logrado torear esto sin mayor conflicto. Eso es espectacular. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Dices que hay que evaluar la cuarta transformación con unos lentes distintos, digamos, a como hemos evaluado otros gobiernos. O sea, Sí. es decir, lo que estás diciendo es, la cuarta transformación no se evalúa en el primer año de gobierno. Así es, sí, por supuesto. O sea, no, el crecimiento económico no va a venir en el primer año de gobierno, la distribución no va a venir en el primer año de gobierno, es algo más de largo plazo. O sea, yo creo que sí hay que evaluar y ser estricto con esa evaluación. Yo no digo que es un acto de fe la cuarta transformación. Por supuesto que se tiene que dar seguimiento y es nuestra responsabilidad como académicos, periodistas, hacerlo. Lo que sí es que el observador fue muy honesto desde su propia campaña, no prometió milagros, no fue con Vicente Fox, 7% el primer año de crecimiento, 15 minutos resuelvo lo de Chiapas. No, el observador siempre dijo, mira, me están dejando el país en ruinas, necesitamos recoger los pedazos y lo que necesito es que me den un voto de confianza y el apoyo para hacer esto. Lo que yo veo en este primer año es que, pues sí, está. Lo más sorprendente es que no hay sorpresas, Guillermo. Su informe el 1 de diciembre, el año de su primer año, fue uno por uno, cada una de sus promesas de campaña, de 2 años antes, informando sobre cuáles son los avances en cada uno de ellos. No ha habido ningún cambio. O sea, el mandato que le dimos lo está cumpliendo, no está traicionando desde el poder. Hay asignaturas muy pendientes, crecimiento económico, seguridad pública, por supuesto, pero estas cosas se resuelven
con el tiempo, sobre todo con la estrategia que está usando el observador. Mira, y él podría mañana, por ejemplo, pues sí, mandar a la Guardia Nacional a detener a mansalva, a tener en los titulares todos los días que estamos deteniendo capos. Igual sí bajaría la violencia durante un par de semanas, el shock, pero después subiría otra vez la porque violencia. es la misma estrategia de fuego con fuego. Entonces él está apostando al mediano plazo. Se nos está terminando el tiempo y no quiero dejar pasar que la primera sección de tu libro hay unos académicos y políticos internacionales de primera que hablan sobre la cuarta transformación. Está Wallerstein, está el fundador de Podemos, está David Harvey. Así es. eh, Sí, eso me es impresionó muy mucho del simbólico libro. porque esos grandes figuras, Wallerstein, David Harvey, Monedero, también escribió ahí Dussel, Diego Valadez, Ajá. etcétera, vinieron al país justamente después de la elección Ok. de 2018 con una gran emoción. Eso es no, Wallerstein, por ejemplo, ya murió, eso es su último artículo que publica, Wow. fue su último viaje internacional, no estaba en condiciones como para estar paseando, ¿no? Él quiso venir a México para ver en este mundo tan en crisis, ¿cómo lo hicieron los mexicanos como para de repente lograr esta esperanza? David Harvey también, eso habla, confirma la tesis del libro, de que en México estamos haciendo algo histórico para nosotros, pero que también que el mundo entero está viendo, y esto aumenta nuestra responsabilidad, y hay reflexiones muy importantes que deberíamos tomar en cuenta. Lo escriben académicos, algunos periodistas, activistas también, pero es para divulgación general. Yo ya resigné mis regalías, tienen financiamiento de la UNAM, entonces la verdad es que es un libro, cuesta 300 pesos, alguna cosa así. Sí, 340 es pesos. de bolsillo el libro, 800 páginas, pero realmente sí lo recomiendo a la gente que lo reflexione para que entiendan realmente qué está pasando, porque luego nos vamos con los titulares, que los zapatos no boleados del presidente, que la longaniza de 15,000 pesos que le inventaron al presidente, pero no, vamos a pensar, analizar en serio qué está pasando y qué tendría que pasar para que tengamos otro país. Muy bien, John, pues se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo Al contrario, tu presencia Guillermo. aquí en Por si las moscas y pues el cambio democrático en México, retos y posibilidades de la cuarta transformación. Perdón, John Ackerman, coordinador. Muchas gracias. ¿Cuántos ensayos hay? Unos 35 ensayos, 40 autores. Y un libro muy recomendable. Muchísimas gracias. Al contrario, Guillermo, gracias a ti.